mantenemos nuestra posición de retiro del mismo. El Ejecutivo no va a retirar el proyecto de ley. El retiro del proyecto, insisto, es, desde mi punto de vista, un despropósito para los objetivos del magisterio. Encuentro muy lamentable que con todos los esfuerzos que ha hecho el Ejecutivo, a lo que se suma el esfuerzo que ha hecho el Parlamento, todavía no podamos encontrar un camino común. Hubo 19.000 personas que fueron directamente afectadas y como gobierno e intendencia nos vamos a querellar ahora contra estas 12 personas, también invocando la Ley de Seguridad del Estado. Es la única manera que tienen los trabajadores de hacer efectivos sus derechos. Estamos dispuestos a llegar a las últimas consecuencias para solucionar este conflicto. Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Ciudadanos en CNN Chile, el debate que abre una semana en medio de un clima, por un lado, muy complejo, con paro de los profesores, con huelgas y manifestaciones, por ejemplo, de choferes del Transantiago, pero también con el respiro que entrega la Copa América para marcar un clima nacional en estos días, en este ya final de otoño y comienzo de invierno. Un clima marcado también por frases marcadoras. Por ejemplo, la de la presidenta Michelle Bachelet, cuando terminaba su gira por Europa y por primera vez enfrentó la situación producida por la renuncia de su ministro secretario general de la presidencia. Esta es la explicación que dio la presidenta Bachelet. En este caso, como en todos otros, se ha hecho toda la investigación de los datos públicos existentes y en esos datos públicos no existía nada que nosotros tuviéramos que pensar de que no era adecuado nombrar a él o a otras personas ministros. Y por tanto, uno se basa en la buena fe, en gran parte. También una semana en que los ministros del Interior y de Hacienda fueron a tener su cara a cara con los empresarios en la ICARE. Esta fue la frase marcada del jefe de gabinete, Jorge Burgos. El país se había negado a regular este asunto. Y sabemos perfectamente quiénes eran los que más se negaban. Y lo dejó convertido en un mercado salvaje, sin normas efectivas que lo regularan. Relación entre político y negocios, un mercado salvaje, así lo definió Jorge Burgos. ¿Qué dijo sobre este mismo tema, la intersección entre político y negocios, el senador Manuel José Osandón? Es otra de las frases destacadas de la semana. Aparecen 5, 6 o 7 ministros sumamente importantes y subsecretarios que han trabajado o trabajaban para esta familia. Bueno, al final los luxes tienen más representación en el gobierno que el Partido Comunista. La frase del senador Osandón. Y finalmente Claudio Bravo, el capitán de la selección chilena, que también tuvo algunas palabras para la contingencia. La presión pienso que está en otros lugares, en otros hogares, cuando no llega a fin de mes, cuando tienes problemas de otro índole. La verdad que nosotros presión no tenemos ninguna, hacemos lo que nos gusta, nos divertimos jugando fútbol. Comenzamos entonces esta edición ya de Ciudadanos en la mesa con nuestros panelistas de siempre y vamos de inmediato a votar por la frase de la semana. A ver, Hernán, ¿cuál de las frases te gustó? Yo en un espíritu de unidad nacional me voy a quedar con la frase de Bravo, porque el momento futbolístico y porque creo que efectivamente ha sido de alguna manera lo que ha cambiado un poco el clima social y político de las últimas semanas. La frase tiene un espíritu de estar conectado el fútbol con lo que está pasando los chilenos y sé que vamos a entrar a todos los temas propios de la política, pero creo que me quedo con Bravo. Ok, Laura. Yo también estoy con Bravo, pero para poder diferenciar un poco además del capitán de nuestra selección, pero para diferenciarme yo creo que las frases del ministro Burgos, no obstante, son muy atingentes a la coyuntura política. De la sola frase de él no se desprende la diferenciación necesaria y no se mantiene la proporcionalidad entre el hecho propiamente tal de haber caído en situaciones de delito como el soborno o el cohecho versus la falsificación ideológica de tributaria, que es un hecho que estaba
estaba arregulado, por decirlo así, que ahora esperamos tenga una mayor regulación. En tanto, ayer me hizo mucho sentido la entrevista que le hicieron al exdirector de Servicio de Impuesto Interno, que habla de hay que determinar si efectivamente hubo la intención o por finalidades de fraudar para calificar de fraude tributario. Yo creo que es necesaria, no estoy acusando a nadie, estoy estableciendo una diferenciación entre el cohecho y el soborno versus la defraudación tributaria o las boletas ideológicamente falsas. Ok, quiero volver con ese tema luego, Laura, pero sigamos con Cecilia. Claudio Bravo, nuestro capitán de todas maneras. Gran capitán además. ¿Sabes por qué? Porque además él dice algo que es verdad. La roja para muchos puede ser presión, pero para la mayoría es ilusión. Y la presión efectivamente, tal como él lo señala, se refleja más bien en una angustia. En los ejemplos que él ponía, las personas que no pueden llegar a fin de mes, que producto de muchas cosas, producto del transporte, cuando tú en la región metropolitana se pierden muchas horas para construir familia, del tipo de familia que sea, porque se está pasando mal. Se está pasando mal desde el ambiente que existe, desde la agresividad, desde la violencia, de la falta de entendimiento, además de los problemas en cada uno de los hogares y en cada una de las personas. Así que yo me cuadro con el capitán. ¿Alberto? Yo consideré muy significativo efectivamente la frase de Claudio Bravo, no por las razones aquí esgrimidas, sino básicamente por su convocatoria a la lucha de clase. Y por el hecho de que efectivamente la selección misma haya señalado a través de la actividad que tuvo San Paolo y con los profesores un rasgo de politización, que si hubiese existido la FIFA en esta semana, podría haber sido incluso Chile sancionado, pero a San Paolo, aprovechando que no existe la FIFA en estos momentos, ¿ya? Y que está peor. Dejó pasar a los profesores, hizo todo un evento que ha sido, de hecho, la mejor protesta de los profesores ha sido esa, y demostrando entonces que además tiene una capacidad de acción por sobre hoy día el presidente de la Federación, señor Jadwe, que evidentemente no está muy de acuerdo con ese tipo de manifestaciones. Por tanto, me parece que estas manifestaciones más sociales que hace y con algún contenido político que hace la selección no son casuales, y me parece muy interesante que eso esté ocurriendo porque además le da un contenido a la Copa América no determinado por esto de andar tapando las noticias sociales y políticas, sino que vinculando a la selección con esos temas. 3 votos para Claudio Bravo. Ustedes, por cierto, son los que eligen a la frase de la semana. ¿Le ha servido en algo de una especie de respiro al gobierno? Esto que se había hablado mucho, la presidenta Bachelet fue efectivamente al primer partido, bajó al camarín, se sacó una selfie con los jugadores que luego ellos mismos compartieron en redes sociales. ¿Sirve de algo esa identificación que hay entre la presidenta y la selección? Yo creo que sí, sin duda. Sentido común indica que de venir en semanas donde no había ningún tipo de control de la agenda por parte de la moneda, no había otro tema social, los casos de corrupción y todo lo que hemos conocido de alguna manera eran los primeros titulares respecto de la política y en particular de la crisis que estaba viviendo la moneda. Hoy la presidenta por lo menos está siendo parte de un proceso social donde hay buenas noticias. Y creo que el acto inaugural, donde además estaba el riesgo de la pifia, terminó en, creo, una de las pocas gestiones, digamos, que ha sido exitosa por parte de la moneda en los últimos meses, digamos. Hay como un diseño, ¿cierto?, donde ella no participó respecto de lo que ocurrió en el estadio, pero sí estuvo presente para quienes lo vimos por televisión. Entonces creo que hubo un buen diseño. Ahora, de nuevo, todo depende de cómo se desarrolle el fútbol, y estoy con Alberto en una parte, en el sentido de que aquí va a ser difícil eclipsar por parte del fútbol la discusión política que va a estar acompañándonos igual en esta semana. Creo que finalmente son cosas independientes y los chilenos tenemos la capacidad de poder estar viviendo distintas realidades al mismo tiempo, y no solo la del fútbol. Pero creo que Alberto se fue muy largo al decir de que Claudio Bravo estaba incitando a una lucha de clase. Creo que hay unos anteojos que tiene Alberto a escuchar a Claudio Bravo. No, yo esperaba una cosa así, que supuestamente era el arquero del equipo más popular y del país, pero evidentemente ese equipo ha servido tantas veces a la dictadura que no podemos hacer nada al respecto. ¿Cecilia, Laura? A ver, yo creo que la presidenta Bachelet sin duda tiene un apego, un reconocimiento para la gente muy ligado con la selección chilena desde el zapato volador en adelante. Construcción de estadios, 4 estadios durante su gobierno, por cierto en el nuestro se construyeron muchos más, y tengo que decirlo. Estuvo en el matrimonio de Arturo Vidal. Hay cariño por parte de los seleccionados hacia allí y se nota. En el diseño yo discrepo de mi compañero Hernán Larraín, porque a mí no me parece un diseño comunicacional entrar a escondidas.
entrar y que por primera vez en lo que lleva de la Copa América un presidente, un mandatario, incluido el presidente de la ANFP, que uno pudiese ponerlo como presidente de cualquier otro país de su federación, no hayan hecho el discurso inaugural. Eso no se había visto nunca. Y eso yo encuentro que más que un diseño, es una protección justamente de la pifiadera, porque un mes antes, cuando se inauguró el Estadio La Portada en La Serena y la intendenta nombra a la presidenta, hubo una pifiadera muy grande. Lo que a mí no me parece correcto, y lo señalé en un diario cuando se me preguntó, yo creo que ella se exponía a lo que le pasó a Dilma en el Mundial, que fue muy desagradable y fue abajo de todo el mundo, pero dicho eso y consignado eso, yo creo que esta Copa América no va a servir para tapar lo que está sucediendo. Tanto es así que en la inauguración, más allá de que estaba siendo transmitido por un canal de televisión, en lo que viene después, en los comentarios posteriores, se consignaron todas las protestas sociales afuera del estadio, incluido la de los estudiantes, incluido la de los profesores. Se viene un paro que no es menor el día miércoles en nuestro país, particularmente en la región metropolitana, y vienen de otras regiones. Y yo creo que la agenda social, lo que está pasando, además de la baja aprobación, está provocando un clima que el fútbol, siento que por primera vez en nuestro país no logra eclipsar, ni adentro del estadio, ni afuera del estadio. Yo creo que no es posible intentar cambiar una agenda política y de cambios estructurales o de reformas importantes, con todo lo que eso supone desde el punto de vista político, con una copa más o una copa menos. Máxime cuando la propia institución que organiza la copa está cuestionada por cuestiones de probidad. Yo creo que en ella puede haber habido un diseño respecto a la puesta en escena, pero el carisma que tiene y la empatía con la selección es una cuestión que surge bien naturalmente y que no habíamos observado en otros presidentes de la República, y no es malo ni bueno, sino que pasa o no pasa, es una cosa de a veces uno tiene buenas vibras con algunos y otro no es así, y es un reconocimiento también a lo que dice Cecilia, la construcción de estadios, la iniciativa, el Mundial Femenino Sub-17 que le tocó a ella liderar, y hay un reconocimiento de los deportistas en eso que es valioso, pero yo tampoco entiendo, creo que ella pretenda obnubilar lo que pasa. Vienen por de pronto muchos hechos que están pendientes, se lo han dicho públicamente, el tema de los nombramientos que están pendientes partiendo por el ministro de la SECPRES, el Contralor General de la República, vienen formalizaciones que yo necesito por eso hacer este distingo que partí señalando respecto de investigaciones por casos de emisión fraudulenta de boleta versus el tema de penta o de casos propiamente de lisa y llanamente comisión de delito, la investigación en materia de pesca, el caso Orpi, y una clase política que no deja de tensionar como elástico la vía política nacional. O sea, uno escucha ayer en un programa nacional a dos polos de políticos, como el senador Navarro, la ex ministra Matei, también senadora, tensionando un poco el ambiente. Se plantea un debate, a mi juicio, falso respecto al derecho de propiedad o respecto a la reforma constitucional. Ahí me tocó leer en el diario una serie de economistas a favor de la Asamblea Constituyente y más que de la Asamblea Constituyente, de la reforma constitucional, en un periódico de circulación nacional que no necesariamente coincide con esos principios, y me alienta. Y por último, hoy día en la mañana leí acerca del proceso de reforma constitucional en Colombia, que es el ícono de Asamblea Constituyente en América Latina, y hablaba con amigas colombianas que hablaban de lo importante y de la inclusión en este cambio de modelo constitucional de medidas pro transparencia, pro rotación de cargo, de nepotismo, que me parece interesante mirar en este proceso constituyente que la presidenta ha señalado como importante. A ver, temas que quedan pendientes, y lo decía Laura, está pendiente la designación del Contralor o la Contralora, el director de Impuestos Internos, pero fundamentalmente del ministro secretario general de la Presidencia. Cumplimos 8 días, no solamente sin ministro, sino tampoco sin ninguna luz acerca de por dónde podría ir la búsqueda de un reemplazante. Y hoy aparentemente los partidos fueron a pedir mayor intervención y parece que les dieron un portazo. ¿Cómo se entiende esa búsqueda, digamos, o ese estilo para buscar un reemplazante del ministro? Pero súmale, Daniel, el que todavía falta el subsecretario de Previsión Social, que no deja de ser cuando estás enfrentando una reforma justamente del trabajo del presidente del Banco Central con toda la crisis que nosotros tenemos en la economía. O sea, no es solamente algo que es importante, como el ministro secretario general de la Presidencia, lo que tú señalabas. En el caso del director del Servicio de Impuesto Interno está en la alta dirección pública, está el proceso, eso se puede entender. Pero acá hay un dejo, yo te dijera, de desidia que es preocupante. Y en el caso, y lo que yo siento y he sentido toda esta semana con esta falta de nombramiento, no solamente el ministro secretario general de la Presidencia, no solamente el subsecretario de Previsión Social, del Contralor, del presidente del Banco Central, de ministros de Medio Ambiente en Valdivia y otras regiones, lo que más siento que falta es justamente la presidenta.
Yo creo que eso es lo más preocupante, porque todos los cambios que tienen que venir, las reformas que a ellos les gustan, las reformas... Que está instalando la derecha, ¿no? Laura, es que yo quiero tener la posibilidad de explayarme. Por favor. Lo que yo quiero decir, que todos los cambios que tienen que venir, sobre todo en materia de agenda de probidad y transparencia, todos los sectores hemos coincidido que hay solamente una persona llamada a liderar esos cambios. Porque Chile es presidencialista, porque la nueva mayoría la hizo súper presidencialista al solamente tener el eje en Michelle Bachelet y en ningún otro liderazgo cuando fue candidata. Y frente a la ausencia de ese liderazgo, que permítame decirlo, yo siento genuinamente que me preocupa. ¿Quién va a poder encabezar un proyecto de ley hoy día? ¿Quién va a poder encabezar esos cambios? Un proyecto de ley en materia de probidad y transparencia hoy día mismo. Laura, Entonces, ¿se pueden presentar proyectos de ley? Ella misma reconoció que ni siquiera se cumplieron los plazos para la agenda de probidad y transparencia. Lo reconoció y lo va a y el enviar. Parlamento, tú hoy día lo tienes absolutamente casi aprobando puros proyectos de acuerdo. Y esa es la realidad. Pero yo acabo de ver a la ministra Patricia Silva, ministra subrogante, junto al ministro de Educación, viendo la reforma educacional. Es que yo solamente lo digo como atención a ir instalando discurso, porque el discurso del tema del derecho de propiedad, el discurso de la presidenta no está. Ayer escuché un comentarista que también tiene un programa de radio contigo que hablaba de la presidenta abdicación del poder. Me parece casi sedicioso. Hay que tener ojo con eso, hay que tener con el discurso, porque estamos en un régimen democrático en donde lo que se dice tiene que ser muy responsable para poder seguir avanzando. Entonces no podemos hablar de diálogo y de negociación y de mirada a largo plazo del país si estamos intentando dar la vuelta a la... Yo creo que dentro, perdón, no he terminado, dentro de esa misma responsabilidad de discurso, que yo creo que existe la libertad de expresión y sobre todo que un ciudadano puede decir lo que piense, lo que siente, la izquierda también trata de instalar a todos aquellos que somos críticos a un liderazgo no existente por parte de la presidenta la palabra sedición. Yo creo que eso también es una democracia que cuidarla. El que habló de abdicar fueron los periodistas. A ver, a mí me parece que hablar de que hay una cierta paralización por parte del gobierno no es la instalación de discursos, son más bien hechos. Y tú lo puedes ver con la agenda de probidad, que venía con un muy buen tiempo y un equipo a cargo. Lo ves en la falta de la designación del ministro, del contralor, hasta del embajador en Buenos Aires. Entonces no es una construcción de discurso, es más bien una observación. Y hagámonos cargo de la cuestión de fondo. Y a propósito de las frases de Burgos, ¿cierto?, y de Valdés en Icare, que hablan de un nuevo tono, digamos, pero mantienen el programa y las reformas tal cual están. Entonces, ¿para qué se hizo el cambio de gabinete? ¿Cuál es el objetivo de la presidenta? ¿Hacerse cargo de que efectivamente hay un problema de conducción y gestión política, que hay un problema en las reformas que se están llevando adelante y la desaprobación ciudadana que estas tienen? ¿Por qué se cambia el tono y se mantiene la misma ruta? Hay una inconsistencia y hay una falta de liderazgo, una falta de claridad de decir hacia dónde debe moverse el gobierno para salir de la situación en que está. Yo te diría más bien que a esta altura la oposición está observando una cierta incapacidad de la presidenta de la República de reaccionar a una situación súper compleja que cruza a todo el sistema político. Yo creo que cruza todo el sistema político, como te digo, pero en un sistema tan presidencial como el nuestro, la responsabilidad número uno, lejos le cae a la presidenta. Es justo esperar en ella una reacción. Sí, yo creo que es importante dar cuenta del proceso histórico que termina en un gobierno que efectivamente se encuentra paralizado. Pero ese proceso histórico deviene de un año anterior donde grupos conservadores acusaron al gobierno de frenesí legislativo. Lo acusaron de estar haciendo demasiadas cosas. La derecha, la iglesia, parte de la música cristiana acusó al gobierno de estar haciendo demasiadas cosas y que había que parar la máquina un poco porque esto iba demasiado rápido. Resulta que habemos quienes, y no solo habemos quienes de punto analítico, sino que hay quienes a nivel político que no sacaron poca votación en las anteriores elecciones. Habrá que poner atención entre todo la dispersión de candidatos a la izquierda o fuera del eje izquierda-derecha más clásico, que sumaron más de 20 puntos, no habrá que olvidarse, que consideraban también que había que hacer ciclos de reforma más radicales todavía que los que la nueva mayoría involucró. Por tanto, no, me estoy hablando desde Marco Enrique Minami hasta Marcel Cló, Rosana Miranda, estoy hablando también de Esfeir, estoy hablando del mismo Parisi, que quería en la Asamblea Constituyente, estoy hablando de que sumaron más de 20 puntos, ¿ya? Todo lo que sacó la derecha, habrá que decir, ¿ya? Y resulta que en ese grupo, que estaba de acuerdo con reformas más amplias, no es considerado una oposición respecto al gobierno, sino que se considera simplemente que la derecha tiene monopolio de decir no, esto tiene que ser más lento. La derecha logró frenar al gobierno y hoy día en la práctica está paralizado. Y ahora reclama que está paralizado. Ese es el problema.
A mí me encantaría poder tener como posición el poder que dice Alberto Mayor. Cuando la crítica nacional y la autocrítica que nos hacemos, perdón, la autocrítica que nos hacemos los partidos políticos es que no tenemos la fuerza. Obviamente ha habido un grupo dentro de la nueva mayoría que ha estado de acuerdo con el proceso de paralización, pero lo que quiero decir aquí hay una cuestión que es clara. Los que han llamado a decir que resulta que Chile se va a caer por el despeñadero económico por culpa de reformas que no se han hecho, que no van a salir los por brotes hipótesis verdes. de reforma, Alberto, han sido la derecha. Hay economistas en Chile que han dicho que el 30% de la caída del producto es derivado de las reformas, con un cálculo que ni Dios es capaz de hacer. Yo no sé si Sergio Vittar, presidencial, que quiere hablar de una pérdida de 6.000 millones de dólares a corto plazo. Yo no sé si Sergio Vittar, yo no sé si Mariana Elwin, yo no sé si Navidad, no, espérate, yo no sé si son de derecha. Claro que son de derecha. No, por favor. Yo de verdad, Alberto. Pero aquí porque votaron que votaron que no, que votaron que sí. Yo de verdad. ¿Cuál es la derecha o la izquierda? Hoy día yo salgo con... ¿Estás de acuerdo con un modelo social que integró la derecha? Sí, no. Yo salgo, te juro que con el ánimo súper en alto de sentir que como oposición hemos logrado paralizar un programa de gobierno que a nuestro sentido le hace muchos años a Chile. Que según algunos de ustedes de la derecha decían, este es el primer paso al socialismo. Recordemos, Lucía Santa Cruz, diciendo este es el primer peldaño al socialismo. No sé cuántos peldaños tendrá la escalera que se imagina, porque tiene que tener como 100.000 para llegar al socialismo el gobierno de Michelle Bachelet. A mí me parecería justo poner las cosas en el peso que les corresponde. O sea, quien tenía la aprobación que tenía, con los votos que sacó la presidenta Bachelet, con la mayoría de ambas cámaras, hace 1 año y medio, y que fue capaz, en 1 año y medio, de transformar la reforma tributaria en una muy desaprobada, la reforma educacional, hoy la reforma laboral, es exclusiva y fundamentalmente ella. ¿Por qué la economía ha sido afectada? El Banco Central dijo efectivamente que había una incertidumbre excesiva producto de las reformas. Entonces te quiero decir, me parece que es una caricatura. Ahora, me parece que es un regalo generoso darle a la derecha política, luego de la derrota que tuvo, el poder, la capacidad, la estrategia y la influencia para haber dado vuelta una situación en tan poco tiempo. Yo creo que la derecha está en el suelo. Efectivamente no hay oposición en la derecha. Si hay en sectores más de izquierda no hay oposición porque está en el suelo, no tiene liderazgo, el expresidente de la República no lo vemos aparecer y la ex candidata presidencial ayer lo único que hizo fue polarizar más el ambiente. Entonces mantengamos las cosas en la debida proporción, es correcto. Pero en esa debida proporción reconozcámosle a la presidenta una serie de sucesos que, como dice Alberto, se llevaron adelante impulsados por su espíritu, por su mayoría en el Congreso Nacional, por su votación, que efectivamente devinieron en la aprobación de determinadas reformas. Desde el principio estas reformas fueron instaladas por parte de video, propaganda, por el propio empresariado, algún sector del empresariado, no todos, para no ser excesivamente... No, pero algún sector que efectivamente instaló esta cosa de que todo era mal, todo era responsabilidad, lo mismo, y a mí me parece que hay que ser, mira, en un ambiente tan caldeado, como diría mi padre, en el que estamos, tan agresivo, a mí me parece que lo que podemos hacer, personas de una generación más joven, aunque hay algún tuitero que piensa que tengo 2 décadas más, pero se lo vamos a aclarar en este preciso instante, yo creo que hay que establecer, estas son 5, ¿no? ¿Cuántos se dicen 10 años? No sé, bueno. Entonces el tema es que nos demanda cierta proporcionalidad en el análisis. Y yo creo que independiente de nuestra rivalidad política, que es interesante, y nuestras diferencias, que la hace muy buena a la democracia, tenemos que ser proporcionales. Entonces no me digan que iba a paso acelerado con la reforma, que se calmara un poco y ahora que está paralizada. Si la paralización tiene que ver con que no tomamos las decisiones respecto a nombramiento, no podemos hacer cargo de eso. Pero yo entiendo que las instituciones funcionan independiente de las personas que están a cargo y que la función pública sigue trabajando independiente de que haya un titular. ¿Qué pasa cuando no hay una persona a cargo? Más allá de la persona que esté a cargo, no. Súper en breve, sí, que yo creo que aquí obviamente la derecha es minoría y todo lo que sabemos. Aquí lo más fuerte es que perdió contacto con la ciudadanía. O sea, el sentido común, no la derecha ni la izquierda. La presidenta y la reforma y el programa se desconectó de alguna manera en su ejecución con lo que la gente buscaba y esperaba cuando eligió a Michelle Bachelet. Pero esa es la cuestión de fondo. Fue un poco radical, porque si hubiese dicho, mire, hubiese negado claramente, taxativamente, que hay vinculación entre una cosa y la otra, entre el proceso de decrecimiento económico, que era un proceso que iba a acontecer sí o sí, con respecto a las reformas, si hubiese sido más explícita, más clara, hubiese sido más valiente, lo más probable es que hubiese podido mantener ese sentido común. Pero la gente ve una coalición de gobierno que está en duda respecto, porque ellos mismos además estaban discutiendo si era conveniente o no, se demoran 6, 7, 8 meses en ejecutar los procesos de reforma. Inmediatamente que se hace la reforma, la gente las aprobó.
pero la razón fundamental es que tú no sales con nada concreto a mostrar. Tú cuando vas a hacer reformas tienes que ir y decirle, he aquí el primer colegio de la reforma educacional, el nuevo colegio en tal lugar es el modelo a seguir de nuestros colegios. Es una reforma. Qué bueno que tú digas lo que yo dije hace un momento atrás, que tú tenías que ver no solamente con la materialización de la reforma. Mucha gente, a diferencia de lo que tú planteas, no he dicho eso. A diferencia que tú planteas, hay muchos padres que a mí sí me preguntan cuándo. El otro día una amiga, Loreto me dice, bueno, ¿y cuándo yo dejo de pagar las 3 universidades de mis 3 hijos? ¿Cuándo va a llegar el momento? A diferencia de lo que pasó con la reforma previsional, en que nosotros decíamos, este 85, del cual se hizo reportaje hace poco en televisión, muy duro, de tercera edad, y por cierto, verdadero, que viven con 85.000 pesos, y yo pensaba, chuta, cuando hicimos la reforma previsional, dijimos, el 1 de julio se va a empezar a pagar a todas las mujeres, a todos los mayores de 65 años. Tenía una materialidad concreta que hoy día efectivamente no se observa. Mira. Entonces, pero eso no significa que la gente no está de acuerdo esperando la gratuidad de la educación superior, principalmente de los sectores de la población que no tienen cómo mantener un hogar con 3 hijos estudiando en la universidad. Solo la reforma tributaria tuvo 2 meses de aprobación en la ciudadanía y de ahí se desmoronó. Y eso que fue una reforma transversalmente con el acuerdo. El ocaso de la economía. Pero Alberto, déjame terminar mi punto. Transversalmente fue una reforma, se supone que unidad apoyada. La reforma educacional nunca tuvo aprobación en la ciudadanía. Y ojo, que el gobierno empieza a caer en las encuestas no por el caso Cabal, no fue en febrero, empieza a caer en agosto y eso no se ha consignado. Vamos a la pausa, ya volvemos con más. Esto es Ciudadanos en CNN Chile.